Muy buenas tardes para todos. Escrito está. La meta de toda la ley y los profetas es Cristo, el Mesías, Jesús, Yeshua de Nazaret, para ser justificados a todo aquel que cree, como está en Romanos capítulo 10, verso 4. Hoy continuamos juntos este camino para descubrir en cada libro de la Biblia el Mesías de Israel con el único propósito de traer fe, esperanza y amor a millones de personas que están sedientas de verdad y lo han estado a través de toda la historia. Si tú fuiste o aún eres una de esas personas sedientas, bienvenido. Bienvenida al camino. ¿Cuál es el camino? La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de alrededor de 1500 años con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está por fuera de la dimensión del tiempo. En cada uno de estos libros se encuentra reflejada la vida del Mesías y fue justamente en un camino, como lo vemos en la imagen, en dirección a Emaús, como lo cuenta Lucas capítulo 24, en donde dos discípulos de Yeshua iban caminando y el Mesías, luego de resucitar, se acerca a ellos y les pregunta por qué iban tristes. Y le contaron lo que había pasado 3 días atrás en Jerusalén en la Pascua. Y él les dice, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Por eso dice el verso 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hoy, precisamente en cumplimiento a esos libros de los profetas y a esos libros de Moisés, continuamos con la sesión número 45 y es precisamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es la sesión 45 de 66. Como versos introductorios a la sesión de hoy, tenemos Romanos capítulo 1, verso 16, que dice, y debería ser bandera para nuestras vidas, dice, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel cree, a todo el que cree, a todo aquel que cree, perdón, al judío primeramente y también al griego. Datos de este libro que me parecieron bastante interesantes. Esta carta es una de las cartas en donde más doctrina a los nuevos creyentes se da. Esta es la carta de la doctrina definitiva de esta nueva secta judía que cree en Yeshua como el Mesías de Israel. Entonces, esta va a ser la carta de la doctrina para estos judíos seguidores en Yeshua. Fue escrita precisamente para evitar, para contrarrestar la división entre los judíos y los gentiles en Roma. Vean ustedes lo curioso, ¿no? Es supremamente particular porque el objetivo de la carta era evitar la división entre judíos y gentiles. Y es hoy en día una de las cartas más sacadas de contexto que se toman para crear división entre judíos y gentiles. Y adicionalmente también fue escrita para aclarar los fundamentos verdaderos de la fe hebrea y de la obra de Yeshua. Se cree que esta carta fue escrita por Pablo sin haber conocido todavía Roma y sin haber conocido a la congregación romana. Es bien particular. Se cree que fue escrita, bueno, yo les voy a decir en dónde fue escrita, pero envía precisamente esta carta a Roma sin haber ido allá y sin haber conocido de antemano precisamente a la comunidad y a la congregación que allí estaban establecidos en la ciudad de Roma. Otra cosa importante a tener en cuenta es que esta carta fue dictada en voz alta y escrita por un hombre llamado Tertius. Está precisamente al final de la carta porque él también saluda. Hay un momento en la carta en el que toma la vocería y escribe unas pocas líneas en nombre de él para enviar unos saludos precisamente. Entonces, eh, particularmente se cree que Pablo le dictaba esta carta a este escriba, a su escriba, y el hombre iba ahí copiando, 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 copiando rápidamente todo lo que le iba diciendo. Así que bueno, veamos esta carta que fue dictada a viva voz, que fue hecha con el objetivo de crear unidad, que fue hecha como la respuesta también a lo que Jesucristo oró por nosotros, de que seamos uno, como el Padre y Él son uno. Una carta que fue escrita para personas que él no conocía, pero que sí sabían en nombre de quién vivían
Y eso es lo que precisamente vamos a ver en el día de hoy a través de la carta de Pablo a los romanos. Precisamente el nombre original Pros Romaius significa a los romanos, ¿cierto? O sea, dirigida a los romanos. ¿Escrita por quién? Ya lo dijimos, Pablo, precisamente el apóstol enviado a los gentiles antes del 70 después de Cristo, es lo que se cree. Porque precisamente, incluso hay quienes lo datan en una fecha más exacta, alrededor del 57 después de Cristo. Porque, como ya lo hemos mencionado, todas las cartas y el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas y el Apocalipsis, bueno, exceptuando el Apocalipsis, pero más bien los evangelios y las cartas, tuvieron que haber sido escritos antes de la destrucción del segundo templo. O si no hubiesen mencionado precisamente ese acontecimiento, ya que Yeshua lo profetizó. Yeshua habló precisamente de que eso iba a suceder. Entonces, pues bueno, se cree que estas cartas fueron escritas antes del 70 después de Cristo y en esta ocasión precisamente por Saulo de Tarso o Pablo. ¿Dónde fue escrita? Se cree que fue escrita en Corinto, actualmente Turquía, una zona de bastante influencia judía y bastante influencia por parte de comunidades religiosas paganas. Entonces vamos a ver cómo es desde aquí que se cree que fue escrito o escrita esta carta, este rollo, y enviado precisamente a la comunidad romana. Después nos vamos a dar cuenta, cuando hablemos precisamente de la carta a los Corintios, pues esta zona de la geografía, o por qué era particular más bien, esta ciudad de Corinto. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la carta a los Corintios. Por ahora dediquémonos a los romanos. Pero se cree que esta carta fue escrita precisamente en esta ciudad y enviada desde allí. Vamos a dividir el libro, que está compuesto por 16 capítulos, lo vamos a dividir en cuatro secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 vamos a ver el veredicto divino sobre la humanidad. El capítulo 4 al 7 vamos a hablar de un plan de rescate. Del capítulo 8 al capítulo 11 vamos a hablar del misterio de la redención de Israel y el mundo. Y del capítulo 12 al 16 el fruto de la salvación. Entonces, sin más preámbulo, comencemos de una vez precisamente hablando de la sección número 1, capítulos del 1 al 3, el veredicto divino sobre la humanidad. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Romanos habla acerca del libro, el libro de la creación. Dice que hay un libro, o sea, Pablo muestra dos libros en su carta de los Romanos y empieza hablando por el primer libro, el libro de la creación, argumentando que toda la humanidad precisamente es culpable o que toda la humanidad tiene la responsabilidad o, o que viene por de fábrica con la maldad, ¿cierto? Incluso dice que la maldad se manifestó incluso antes de la creación. Dios, o sea, de la creación de cada persona. Dios se ha dado a conocer a través del libro de la creación, la naturaleza, perdón, el cosmos, el universo, ¿cierto? Entonces dice que hay dos libros. Hay uno que no tiene palabras, que es el de las cosas hechas, es el universo. Y adicionalmente, hace una lista de todas las perversiones del ser humano. Dice que el ser humano naturalmente es malo, contrario a lo que dice el humanismo. Vean ustedes lo curioso. El humanismo dice que es la religión griega, es la religión grecorromana. El humanismo dice que el hombre es perfecto y que la sociedad lo corrompe. Y por el contrario, no solo Pablo, sino el resto de la Biblia habla de que el ser humano nace con la perversión, nace pecador, nace naturalmente perverso o malo. Y en este capítulo se citan precisamente todas esas cantidades de perversiones, incluso hablando acerca de que el ser humano eligió adorar a la creación por encima del creador. Entonces, eso es lo que nos empieza a mostrar en el capítulo 1. Ya para el capítulo 2 continúa hablando de este libro
de la revelación a través de el universo, ¿cierto? E incluso se atreve a decir que el judío es aún más culpable que el gentil, porque resulta que el judío no solamente tiene el libro de la creación, que el gentil también tiene. O sea, lo que él pretende es mostrar que el gentil es culpable porque teniendo aún la creación, decidieron eh, adorar a la creación más que al creador. Pero dice que ahora el judío es adicionalmente más culpable porque ellos no solamente tienen el libro de la creación como todos los demás, sino que adicionalmente tienen el otro libro, el libro que sí fue escrito con letras, el libro que fue entregado a Moisés, el libro que fue dictado en el Sinaí, el libro que fue escrito letra por letra, ¿cierto? Los cinco primeros libros o lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco. Entonces, no solamente tienen el libro de la creación, sino que también tienen el libro que está escrito, que fue puesto por escrito, ¿cierto? Entonces, precisamente acusa de que ambos bandos son culpables. Esa es la idea que comienza Pablo a describir. Entonces, los judíos, en este caso, llamados a ser maestros, llamados a ser los que enseñan, llamados a ser los que transcriben y duplican el libro de la Torah y la verdad por todo el planeta, ellos mismos se volvieron desobedientes. Eso es lo que trata el capítulo 1 y el capítulo 2. Muestra cómo los gentiles son culpables, los judíos son culpables. Y ya entrando entonces al capítulo 3 viene el veredicto final, el veredicto divino para toda la humanidad. ¿Cuál es? Todos son culpables. Entonces Pablo de manera magistral comienza elaborando un caso, como si se tratase de un juicio, en donde empieza a mostrar a cualquier lector que tome la carta que toda la humanidad está perdida. Es por eso que dice en el capítulo 3 de Romanos, Romanos capítulo 3 verso del 9 al 18 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Cuando dice somos nosotros mejores que ellos, ¿a quién se refiere con nosotros? Pues a los judíos, ¿no? Él es judío, él es fariseo. Entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? O sea, está diciendo, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Por todos los lugares que pasa el ser humano hay desventura, hay guerras, hay codicia, hay envidia, hay conflictos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, en este texto y en todo el resto de la carta, eh, o es precisamente más bien este texto y todo el resto de la carta de los romanos en donde se inspiró la reforma protestante. ¿Qué fue la reforma protestante? Entonces, alrededor del siglo XV, más o menos, comenzó esta reforma. ¿Y por qué? Es un desafío, incluso esto que les voy a comentar y que sí, que les voy a compartir a continuación, fue un desafío inicial a la religión católica, ya que a partir del siglo III, la religión católica, o sea, 300 años después de Jesús, de que muere Jesús, 300 años después comenzó esta religión a apartarse de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Tanto así que unos siglos después instituyen la salvación pagada, o lo que se conoce como las indulgencias. O sea, si usted le paga al sacerdote, usted va a ser salvo. Todos esos inventos fueron con el propósito de financiar pues, los excesos del papado. Adicionalmente, en el siglo XV estaba la construcción de
la Basílica de San Pedro, entonces necesitaban financiarla, entonces necesitaban plata, entonces claro, la manera de sacar ese dinero era diciéndole a la gente que iba a ser salva a través de las indulgencias. Y si pagaban estas indulgencias, si daban este dinero, si compraban esta indulgencia, porque era algo que se vendía, era como un bono del Estado, por decirlo de alguna manera, entonces, si compraban esto, estaban automáticamente comprando la salvación. Eso es un invento netamente religioso, netamente católico, que nada tiene que ver con la Biblia. O sea, esa es la raíz. O sea, a raíz de todos estos inventos o dogmas antibíblicos es que se levanta el protestantismo. Se levanta esta voz de protesta en contra de estos excesos, en contra de estos abusos, en contra de estos dogmas o ideas antibíblicas, ya que el hombre estaba acostumbrado, y de hecho hoy en día sucede también mucho, los hombres religiosos están acostumbrados a que haciendo algo se puede salvar. No, si subo de rodillas hasta no sé dónde, me voy a salvar. Si hago esto, yo no sé qué, me voy a salvar. Si me doy látigo toda la semana, me voy a salvar. Si pago esto, me voy a salvar. Si hago o dejo de hacer, me voy a salvar. Entonces, en este caso, hablando netamente de las indulgencias, por ejemplo, si pago, me voy a salvar. O si hago este sacrificio, me voy a salvar. O si hago este ritual, me voy a salvar. Pero no es así. De acuerdo a la enseñanza de los discípulos del Mesías, no es así. Y esto precisamente fue el detonante para un grupo de sacerdotes que se levantó, se rebeló y protestaron. Y por eso se conoce como la Reforma Protestante. Entonces ahí es donde inició la separación de este grupo de protestantes, ahí es donde inicia esta reforma protestante, con el objetivo de volver a los mandamientos, con el objetivo de volver precisamente a la raíz, de volver nuevamente a los mandamientos originales, de volver a la Biblia. Esa fue la idea que inició, ese fue el detonante que inició todo. Ese era el objetivo final, de volver a los mandamientos. Pero allá en el siglo XV, o sea, estoy hablando de hace unos 600 años, eso fue más o menos en el año 1500, hace unos 500 años más o menos, allá inició la reforma, pero la reforma, primero, no se ha desarrollado completamente y la reforma no ha terminado. Allá inició la reforma. Estamos hablando de que inició en Europa, inició en Alemania, inició en toda la zona norte de Europa, incluso en Inglaterra. Entonces, allá inició, pero fue solamente el principio, fue el inicio, porque, valga la aclaración, lo que nació allá, que es lo que se conoce como la iglesia protestante, es lo que hoy actualmente también conocemos como la iglesia eh, cristiana o la iglesia evangélica. Esa iglesia cristiana evangélica, que abarca una cantidad de denominaciones que cada día crece un poco más. Esa precisamente es lo que se conoce como la Reforma Protestante o lo que se inició con esta Reforma Protestante, pero tengamos en cuenta una cosa, y es que iniciaron el camino de regreso, pero no han regresado completamente a los mandamientos, no han regresado completamente a la palabra del Señor. Bueno, entonces, uno de los representantes más famosos de este nuevo movimiento protestante es un hombre que se conoce como Calvino. Él hizo o dejó establecidos 5 puntos basado precisamente en la carta a los romanos. Los 5 puntos forman una palabra, o sea, es un acrónimo, ¿no? Entonces, cada uno de los puntos que vamos a ver a continuación, la primera palabra, la primera letra de cada una de esas palabras, y es en inglés, ustedes van a ver que forman una palabra de 5 letras, que es la palabra tulip. Tulip. No sé si alguna vez han escuchado una flor que es demasiado bonita, especialmente en Europa, que se llama el tulipán. Precisamente tulip es tulipán, pero en inglés. Entonces, tulip, vamos a ver cómo con la palabra tulip va a formar estos 5 puntos o estas 5 declaraciones alrededor de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, importante, con el conocimiento que el Señor nos ha permitido tener, con el volver a nacer,
con el entendimiento que tuvo Pablo cuando se le cayeron las escamas de que los gentiles son precisamente el cumplimiento o son precisamente esas 10 tribus del norte que fueron alejadas y llevadas a todas las naciones y que están regresando a escuchar al pastor dándole cumplimiento a todas las profecías que hemos estado revisando juntos. Vamos a agregar una última letra, por eso yo les decía que la reforma protestante es solo el inicio, pero con el entendimiento que tenemos hoy en día vamos a agregar una última letra que va a ser la letra número 6, que es la letra I, pero se las voy a dejar para que mediante todo el resto de la sesión lo podamos ir viendo juntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? El primero, como les decía yo en inglés, total depravity o depravación total. La segunda, unconditional election o elección incondicional. Limited atonement, que sería el sacrificio limitado o un sacrificio más bien dirigido, un sacrificio que tiene límites, no es un sacrificio para todo mundo, es un sacrificio con límites. Irresistible grace, que sería gracia irresistible, and perseverance of the saints, perseverancia de los santos o de los elegidos. Y el sexto punto, que es precisamente basado en esta perseverancia de los santos o de los elegidos, ¿quiénes son esos elegidos? ¿Será que es cualquiera? ¿Quiénes son los elegidos? ¿Cualquier persona? O sea, Jesús murió por cualquiera. En teoría nadie sabe quiénes son, pero Pablo sí lo supo. Y es por eso que viene la última letra que yo les estaba compartiendo. La última letra va a ser la I, que es de Israel will conquer. Israel conquistará o vencerá a los gigantes. Israel es el pueblo predestinado, es la nación del pacto, es la dinastía de David, porque recordemos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Un remanente volverá. ¿Listo? Entonces, Romanos del 1 al 3 resume el punto número 1, total depravity, depravación total. No hay justo ni aun uno. Entonces todos estamos pervertidos, sin esperanza, y aún las cosas buenas que hacemos tienen motivos ocultos y engañosos. Y esto es bien interesante de entenderlo. Aún las cosas buenas que nosotros hacemos tienen motivos ocultos o engañosos o malos, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos sido redimidos. ¿Cierto? Porque resulta que si leemos estos 3 capítulos también nos vamos a dar cuenta que solamente Dios es el único que es bueno 100% y de verdad. Él es el único, llamémoslo, filántropo, sincero y puro. Entonces, estando en nuestra muerte, en nuestra depravación total, Dios elige a quien Él quiere de manera soberana, basándose únicamente en su gracia, comenzando desde Noé, Abraham, Isaac y un remanente de los descendientes de ellos. Y ese es precisamente el punto final que a Calvino le hizo falta. Por eso les digo, este es solamente el inicio. Este es precisamente el inicio de la reforma. Pero entender que de manera sobrenatural, en gracia, el Señor escoge solamente a descendientes de Noé, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es el comienzo, ese sería, o ese es el comienzo del fin de la reforma protestante. Vamos a continuación incluso lo que dice en capítulo 3 de Romanos, Romanos capítulo 3 verso 21 al 24, que dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, recordemos, según Pablo, hay 2 cosas que manifiestan el amor y manifiestan la voluntad del Padre y manifiesta la existencia y la soberanía de Dios. Una es el universo, es libro escrito en el universo, el libro que no tiene letras, el libro que está escrito en las estrellas, el que está escrito en las nubes, el que está escrito en el agua, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, el de la creación. Ese da testimonio de él. Y el otro libro, que es el que fue dado a Moisés en el Sinaí, la Torá, también da testimonio del amor incondicional.
del Padre. Entonces dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está la clave. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua. Como lo dice también en Efesios. Aquí está la clave, como lo dice en Efesios. En Efesios capítulo 2 verso del 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Quiénes? Los romanos. Estaban inmersos en delitos y pecados. No solo los romanos, ¿no? Los romanos en representación y hablándole directamente a él a las 10 tribus perdidas del norte. Vuelvo y lo repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Entonces, aquí está diciendo precisamente, no solamente ustedes, romanos, nosotros también vivíamos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracias, por gracia y gracias a Él, sois salvos, somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, sacrificios, indulgencias, favores, acciones, pensamientos. No, es que yo soy bueno, no, es que yo soy mejor que mi vecino. Vamos a ver eso de que yo soy mejor que mi vecino, hacia dónde apunta, porque ahorita más adelante incluso voy a hablar de eso. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, depravación total. No hay justo uno. Nadie se salva. No hay manera de que nosotros por nuestras acciones, pensamientos, deseos, por lo que sea, pagándole a quien sea ni comprando lo que sea, vamos a ser salvos. No hay manera. No se puede. Después de la T, de Total Depravity, viene la U, Unconditional Election, elección incondicional. Él nos eligió sin ninguna condición, sin ningún, no, es que si haces esto, te elijo. No, nos eligió sin ninguna, es más, tanto es así que nos eligió antes de nacer. Y yo quiero ver cuántas acciones nosotros llevamos antes de nacer, cuántos pensamientos tuvimos antes de nacer, cuántos deseos tuvimos, cuántas buenas acciones tuvimos antes de nacer. Ninguna. Nos eligió sin ninguna condición, no por algo que hicimos. ¿Dónde podemos tener prueba de esto? Juan capítulo 17 verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está orando Yeshua, está orando Jesucristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Yeshua no vino por el mundo entero, sino por los que ya son de él, desde el comienzo. Otra, en Juan capítulo 6 verso del 44 al 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, no es pasando al frente, pensando que es que yo fui allá a recibirle, voy a ir a recibir a Jesús allá en la tarima. No,
Es realmente Dios que nos iluminó y nos llevó allá. Ya nos había escogido Él. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Nadie puede ir al Mesías, nadie puede ir a la cruz, nadie puede ir a Yeshua, nadie puede ir a Jesucristo si el Padre no lo lleva. Sencillo. Ese es el resumen, sencillo. En Romanos capítulo 9 del 15 al 16, por eso dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, nos podríamos preguntar algo. Nos podríamos preguntar, ok, entonces, si Dios escogió a algunos para salvación y a otros para maldición, para muerte, para el lago de fuego eterno, o sea que él a los que escogió para maldición los empuja al pecado, o sea, él es el que promueve que ellos pequen. No. Calvino incluso lo explica diciendo que la elección no es simétrica. O sea, no es que para salvación y para condenación. O sea, no es activa, la elección no es activa en ambos casos. O sea, Dios no empuja al hombre a pecar. El hombre peca porque es su naturaleza. La heredamos de Adán y de Eva. El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. O sea, el pecado es algo que precisamente como lo decía yo al principio, no es algo, o pecar o no pecar, no siempre es algo que se ha dado precisamente por el Padre. Naturalmente ya venimos malos. Entonces, por lo tanto, los condenados son simplemente aquellos a quienes Dios les entregó una mente reprobada, y eso ya lo hemos escuchado. A los que rechazaron la luz, se gloriaban o más bien se alegraban de sus obras malas. Y en el caso de los que se salvan, Dios hizo el milagro de la regeneración. Les dio el don del arrepentimiento o nos dio el don del arrepentimiento. Y por lo tanto nos permitió volver a nacer. Nos da su espíritu y nos permite volver a nacer. Lo increíble de toda la historia y entender un poquito acerca de esto, no es que Dios condene a los pecadores, eso sería justicia. Entonces, lo increíble no es que Dios condene a los pecadores y no haga nada más al respecto, ¿cierto? Eso sería, pues eso es cumplir la ley, eso sería justicia. Lo increíble es que algunos de los que fuimos pecadores y de los que somos pecadores, tengamos la esperanza de que Él decida salvarnos solo por su gracia. Eso sí es lo increíble. Pues que nos juzgue a todos y que nos desaparezca a todos. Yo siempre pensaba como que un dedo salga del cielo y ¡puic! Nos estripe. Pues sería lo más natural, sería lo más justo. Eso es justicia. Todos hemos cargado precisamente con el pecado desde el nacimiento. Entonces lo más justo sería que a todos nos eliminara. Eso sería lo justo. Pero el milagro, o sea, eso no tendría nada sobrenatural. Lo milagroso es cuando Él mismo decide salvarnos. Hay un video, vean, y es algo súper curioso. Este estudio lo preparé esta mañana. Hoy es Mi esposa no me va a dejar mentir, precisamente que la veo por aquí. Sábado 11 de abril. Esta mañana estuve preparando este estudio, pero creo que fue ayer o en el transcurso de esta semana yo a ella le comenté un video que se me vino no sé por qué a la mente y precisamente en el estudio de esta mañana hablaba acerca de ese video y yo me pero o sea, que no sé por qué se dio la coincidencia de que así fuera. Incluso les coloqué la canción a ella y a mi hijo. Hay una canción de un grupo de rock que se llama Pink Floyd, que se llama Another Brick on the Wall, otro ladrillo en la pared. Es un grupo que quiso elevar su voz de protesta, ¿cierto? Y el video de la canción es un video en donde hay unos niños que están siendo transportados como en una banda, y entran a una máquina y los saca por debajo como carne molida.
básicamente, o sea, tiene muchos más colores y muchas más cosas, pero para que lo entiendan, es una cinta en donde dice que la educación está haciendo eso con la gente, que la educación está haciendo eso con nuestros hijos. Y es que la educación está formando otros ladrillos más en la pared del Estado. O sea, el Estado para nosotros, nosotros para el Estado somos números. Otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, ladrillo. Entonces hace la comparativa de que esos niños es como si estuvieran siendo echados precisamente a una máquina y esa máquina estuviera moliéndolos como carne. Entonces, esa analogía es bien particular porque es precisamente la manera de explicar de una forma bastante gráfica lo que significa la gracia. La gracia es el milagro de que Dios nos saca de esa fila. Todos estamos en la fila derechito para el matadero. No tenemos ni que caminar, no tenemos ni que dar pasos porque es una cinta. Es automática. Y vos te subís y naces y automáticamente va subido. De hecho, la mamá cuando el niño está naciendo, están en la cinta. El niño ya nació y ya va derecho al desfiladero. Ya va derecho a la máquina que le va a volver carne molida. La gracia es el milagro de que Dios nos cogió y ¡pac! Nos sacó de esa fila. Ya no nos permite caer a la máquina que está moliendo carne, sino que nos sacó de esa fila. Y la pinza, y esto sí, en adición al estudio de esta mañana, esto sí lo agrego yo, y es que la pinza con la que Dios nos saca es la cruz. La gracia es el deseo de que el Señor nos haya visto a nosotros y haya deseado sacarnos. Y nos sacó con la pinza, y la pinza es la cruz. En Juan capítulo 1 verso del 9 al 13 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y lo veíamos en el estudio de Juan. Ninguno de nosotros hizo absolutamente nada para nacer de la carne, nada. No hubo ni un deseo ni una acción que pudiéramos hacer nosotros para ser nacidos de la carne. De la misma manera, por más que brinquemos, nos arrodillemos, lloremos, estemos, saltemos, nada nos va a salvar de la cinta que va derecho a la máquina de moler carne. Solamente la gracia del Señor. O sea, de la misma manera como no podemos hacer nada para nacer de la carne, no podemos hacer absolutamente nada para nacer del Espíritu. Ni por nosotros ni por alguien más. Eso sí, la oración es importante, pero la salvación es individual. Y es solamente la gracia del Señor la que literalmente nos ilumina. Después viene, ya vimos la T, ya vemos la U, ahora viene la L, Limited Atonement o sacrificio limitado, sacrificio dirigido, sacrificio con propósito hacia alguien. Entonces, el antídoto para la muerte es única y exclusivamente creado para los que reconocen que están enfermos. La condición para ser elegidos, tengo que leerlo, la condición para ser elegidos es ser de lo vil y menospreciado, tal cual. O sea, total y completamente entendido el punto, tal cual. Exactamente. La condición para ser elegidos es ser de lo vil y menospreciado. No es el que más brinca, no es el que más hace, no. No, es ser el peor de toda la fila. Ahí van a hallar gracia. Es ser pobres de espíritu con todo corazón. Es que ahí toma sentido muchas de las cosas que ya hemos visto en todas las sesiones anteriores. Sigamos con la L, el Limited Atonement, sacrificio limitado dirigido. El antídoto para la muerte, les estaba diciendo, es solamente creado para los que reconocen que están enfermos. Piensen ustedes una cosa. eh, Algún familiar, algún amigo, sus esposas, sus esposos, sus hijos, alguien está tomando algún medicamento en casa
Todo mundo sabe que ese medicamento tiene una frecuencia. No sé, hay un niño que está enfermo de el estómago, está enfermo de, no sé, un resfriado, tiene ciertos medicamentos pues para que se ponga bien, ¿cierto? Ese medicamento no puede ser usado, no puede ser utilizado, no puede ser consumido pues por alguien que no está enfermo. Lo mismo es el sacrificio limitado dirigido. El antídoto para la muerte es solo creado para los que reconocen que tienen la enfermedad de la muerte. Si hay alguien que no reconoce que vaya a morir, para él no es el antídoto. En Juan capítulo 10, verso del 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes son las ovejas? Pues hombre, los que sabemos inequívocamente de que vamos a morir y no queremos morir para siempre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en Juan capítulo 17, verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Otra, en Tito, capítulo 1 verso 1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primera de Pedro, capítulo 1 del 1 al 2 Pedro, apóstol de Jesucristo. Otro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, o sea, el anticipado conocimiento de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué es lo que hace esa presencia, ese anticipado conocimiento de Dios? Santificación del Espíritu, apartarnos, cogernos con una pinza y sacarnos de la cinta que va para moler carne. Dice, apartados para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Para quién es multiplicada la gracia? ¿Para quién es multiplicado el shalom o la paz o la restauración? Pues para los que ya fueron sacados de la cinta, para los que no van a ser molidos en la máquina. ¿Ven? Continúa. Continuamos. Sección número 2. Capítulo 4 al 7. Plan de rescate de los elegidos. Entonces ya vimos que no es justo ni a un uno, ¿cierto? Ya vimos que la gracia nadie se la ha ganado por algo que haya hecho. Y ya vimos que hay un grupo selecto de elegidos. Ya vimos que hay un grupo que no va a ser molido en la máquina. En el capítulo 4 nos va a hablar de ese grupo. Nos va a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, la simiente santa, el trigo dentro de la cizaña. Y recordemos una cosa, ¿cómo se diferencia el trigo de la cizaña al final, al momento de la cosecha? Porque resulta que ambos son iguales, ambos se ven iguales, ambos crecen igual, pero el trigo lleva fruto, la cizaña no. Entonces, solo hasta el final sabremos quién es el que llevaba el fruto por dentro desde siempre, quién era trigo y quién era cizaña. Y en el capítulo 5 Yeshua es esa simiente de Abraham, rectificación de Adán. En Romanos capítulo 5 verso del 18 al 19 dice, así que, como por la transgresión de uno, ¿quién? Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién? Yeshua el Mesías, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces comienza a desarrollar nuevamente su idea. Por eso, en el capítulo 6 ya empieza a hablar acerca de la ley y hace una pequeña introducción a la ley o explica por qué existe precisamente ese segundo libro, por qué existe la ley. Antecitos de comenzar el capítulo 6, en el capítulo 5 termina diciendo, Romanos capítulo 5 verso 20 al 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua el Mesías, Señor
nuestro. La ley fue introducida a causa de las transgresiones. ¿Se acuerdan que yo ahorita les dije que el remedio es solamente para el que está enfermo? Si no existiese la ley, pensemos por un momento, si no existe la ley, si eliminamos la ley, si Jesús hubiese eliminado la ley, no nos podríamos dar cuenta de lo pecadores que somos. No habría manera de saber qué tan enfermos estamos, porque no es si estamos o no estamos enfermos, no, es qué tan pecadores o qué tan poquito pecadores o qué tan mucho pecadores. Sin la ley no nos podemos dar cuenta qué tan pecadores somos. Por ende, si no sabemos qué tan pecadores somos, el sacrificio de Yeshua fue en vano. Si no sabemos la gravedad del castigo que merecemos, porque precisamente la ley está para decirnos, cometió este pecado, está este pago. Este es el pago por su pecado. Ah, cometió este pecado, la paga de ese pecado es muerte. Si no sabemos qué tan pecadores somos, pues Yeshua murió en vano. Entonces, ¿para qué murió? Si no hubiera ley, no sabríamos qué tan pecadores somos, y si no sabemos qué tan pecadores somos, pues el sacrificio fue en vano. Y ahora sí, viene el capítulo 6, Romanos 6 del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, al ser bautizados, al volver a nacer, está muriendo nuestro antiguo pecado, nuestro antiguo ser pecador. Está muriendo nuestro antiguo yo. Al volver a nacer, pues algo tiene que morir. Al ser bautizados en Él, estamos muriendo al pecado junto con Él. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Por eso en Primera de Juan, la que nos sabemos de memoria, Primera de Juan del 3, Primera de Juan capítulo 3 verso 4 al 5 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces ya nos está dando precisamente el plan de rescate de estos elegidos. El que reconoce que está muerto, el que reconoce que debería estar muy muerto, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entiende el sacrificio. Entiende que el problema no es la ley. Entiende que el problema no fue la manera como el Señor nos redimió y nos rescató. Entiende que el problema es Él. Entiende que el problema somos cada uno de nosotros, que pecamos un montonón, que deberíamos haber sido tratados peor de lo que Él fue tratado. Por eso dice a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por lo que le van a hacer a sus hijos, porque si yo que no soy pecador, vea lo que me están haciendo, a sus hijos los van a trillar. Ahora sí, continúa diciendo, Romanos capítulo 6 verso del 5 a 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa es nuestra esperanza. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en Romanos capítulo 6 verso del 11 al 14 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, en resumen, no hagamos más mortal nuestro cuerpo que ya es mortal. O sea, no le sumemos más muerte a lo que ya está muerto, a lo que ya debió haber muerto en nosotros.
Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo repito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no tendremos más deseo de seguir pecando, porque ya hemos sido perdonados, como a la mujer adúltera. ¿Quién te acusa? Ya no hay nadie. Bueno, levántate. Yo tampoco te acuso, levántate. Ve y no peques más, o al ciego. No peques más, sino algo peor va a pasar. No sea que algo peor te pase. Ve y no peques más. Este verso que muchos hemos escuchado, que muchos conocemos, que está total y completamente sacado de contexto, básicamente crean iglesias en torno solo a un versículo de una carta. No cogen ni siquiera toda la carta, ¿no? Ni siquiera, no, o sea, es mucho pedir que cojan el libro entero, toda la Biblia. No, solamente cogen una carta y ni siquiera cogen la carta entera, cogen un verso de una carta. ¡Pam! Lo ponen allá de título ahí. No estás bajo. Es más, yo creo que cogen una sección del versículo. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí ve? Este versito fuera de contexto es el que motiva al rechazo constante a la ley de Dios, a la Torá, a los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, a dejar a un lado a la ley de Moisés. Solo por este verso. Pero si lo leemos en contexto, nos damos cuenta que es total y completamente lo contrario. Al recibir la gracia, al estar bajo la gracia, al recibir el perdón, al recibir la salvación, nos vamos a ver motivados a guardar los mandamientos y no pecar más. Primera de Juan, capítulo 3 verso 4. El pecado es transgresión de la ley. O sea, ya no vamos a querer volver a pecar una vez que hemos recibido la salvación. Esa es la evidencia de que hemos recibido la salvación. Esa es la evidencia de que hemos entendido el sacrificio en la cruz, que ya no queremos volver a pecar, que queremos conocer los mandamientos, que queremos conocer la ley con el único propósito de saber, a ver, venga, ¿qué es pecado para Dios? Porque como les decía ahorita más atrasito, si yo me comparo con mi vecino, hombre, si no hay justo ni a uno, ¿cómo me va a comparar con un injusto? Si me voy a comparar no sé, con mi vecino que es un traqueto, digamos, aquí en Colombia, pues claro, obviamente es una persona que está llevada en sus perversiones. No, es que yo por lo menos no mato. No, es que no, el Señor no nos mandó a compararnos los unos con los otros. El Señor nos entregó las instrucciones para cada uno de nosotros, para que nosotros sepamos qué es para Él estar en santificación, qué es para Él estar apartado, qué es para Él el pecado. Y de esa manera no hacerlo más, porque ya nos salvó, ya nos perdonó, ya nos bañó de su gracia. Ahora sí, porque el pecado no se enseñoreará a vosotros, o sea, no vamos a tener deseo de pecar constantemente, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. La gracia es la que nos permite a nosotros aborrecer el pecado. Tenemos esa oportunidad de hacerlo por gracia. O sea, la pinza que nos sacó de la cinta que va a moler carne es la que nos da la oportunidad de decir, ya no quiero volver a la cinta. Aborrezco cuando estaba ya camino al matadero. Y es gracias a eso que ahora quiero decir, no, yo no quiero volver a esa cinta. ¿Qué tengo que hacer? Aborrecer. Cuando estaba allá, aborrecer cada uno de los recuerdos tan siquiera cercanos. No existe absolutamente nada en mi vida pasada que sea brillante, que quiera repetir, que extrañe. No, aquí donde estoy en gracia, perdonado, salvado, tengo que dar muestras evidentes de que estoy aborreciendo lo que hice antes. En el capítulo 7 habla acerca de una analogía del matrimonio, habla acerca de, es más, más bien hace una analogía al matrimonio y nos recuerda mucho a la esposa de Oseas, Gomer, la mujer adúltera, esa mujer adúltera que debe morir, pero que es rescatada por el esposo celoso.
como están en la profecía de Oseas, ¿cierto? Es rescatada por ese esposo celoso. Y con esto nos vamos a ir precisamente a la cuarta letra de Tulip, la I, Irresistible Grace, gracia irresistible. Romanos capítulo 7 verso 24 al 25 dice, miserable de mí. Entonces, claro, ya Pablo entendiendo que lo único que merecemos nosotros es morir, y él también, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendió que nuestra inclinación al mal siempre nos lleva al pecado. Y no son nuestras acciones las que nos salvan. No es pagando indulgencias, no es haciendo sacrificios, no es comprando favores. No hay libro, no hay curso, no hay técnica, no hay sacrificio, no hay sesiones, no hay canal de YouTube que nos pueda salvar de esa inclinación al mal. Por eso es que él dice, ¿quién? No qué. ¿Qué me librará de este cuerpo de muerte? No, ¿quién? Porque reconoce que solo hay uno que nos puede librar de nuestra inclinación al mal. Gracias, y es por eso que dice, gracias doy a Dios por Yeshua el Mesías, Adonai nuestro, Jesucristo, Señor nuestro. Gracias porque a pesar de que íbamos camino a ser molidos en la cinta, nos sacó, nos cogió de la camisetica y así como coge uno al muñequito en Google Maps, así, uy, como con una pinza. De la misma manera, nos salvó. Gracias doy a Dios. Entonces dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es el único, es la única manera. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso es que necesitamos constantemente su misericordia, constantemente su perdón, constantemente conocer, estudiar, aprender los mandamientos para con la mente por lo menos servirle a la ley de Dios. Ahora sí, sección número 3. Capítulos 8 al 11, la predestinación de Israel. Ahora viene la letra P, que es la quinta letra de la palabra tulip, el acróstico que habíamos hecho, que es precisamente la manera como Calvino presentó la Carta de los Romanos y la base precisamente de la Reforma Protestante. Perseverance of the Saints, perseverancia de los santos. Los elegidos vencerán. Romanos capítulo 8 verso del 1 al 11. Este capítulo es bien importante, es muy bonito y es lleno precisamente de esto, la perseverancia de los santos, los elegidos, los que van a vencer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo se anda conforme al Espíritu? Estando aún en la carne, ¿no? ¿Cómo se anda conforme al Espíritu? Estando aún en la carne. Jeremías capítulo 31. La ley que es espiritual va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. AGP, para que andemos en sus estatutos, guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. ¿Cómo se anda conforme al espíritu estando aún en la carne? Ezequiel capítulo 36. Corazón de piedra versus un corazón de carne. ¿Para qué es ese corazón de carne? AGP, para que ande en sus estatutos, guarde sus mandamientos y los ponga por obra. Es su espíritu sobre los huesos secos, en el capítulo 37. Es de es de la única manera como se anda en el espíritu aún estando en la carne. Todo el tiempo, leyendo, todo el tiempo, estudiando, todo el tiempo, aprendiendo, entregando nuestro cuerpo en culto racional. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por más que alguien se esfuerce, no se puede cumplir la ley de Dios. Por más que alguien, atentos a esto, por más que alguien se esfuerce y batalle, no puede cumplir la ley de Dios si no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, como se lo dijo Yeshua a Nicodemo. El que quiere cumplir la ley, o sea, Nicodemo quería cumplir la ley, pero él no sabía cómo hacerlo. Él batallaba y batallaba y batallaba y no sabía cómo hacerlo. Y Yeshua le dice, hay que volver a nacer, que nacer de nuevo. Si ahora, milagrosamente, tú quieres guardar la ley de Dios y ya no quieres pecar más, quieres alejarte de la cinta lo más que puedas, quieres guardar la ley de Dios, es porque el Espíritu de Dios sopló sobre ti, porque eras huesos secos, eras huesos muertos, eras muerte, estabas en la cinta, el Espíritu del Señor sopló sobre ti, ¡puf! Te botó fuera de la cinta, te dio una vida nueva, has vuelto a nacer. La evidencia de que has vuelto a nacer es AGP, que andas en sus estatutos, guardas sus mandamientos y los pones por obra. Sencillo. No hay otra evidencia. Muéstrame tú en la Biblia cuál es la otra, qué otra evidencia bíblica hay de que el Espíritu del Señor sopló sobre nosotros, nos dio vida, volvimos a nacer, éramos huesos desde que nacimos, ya estábamos muertos, ya estábamos condenados. No hay manera, bíblicamente hablando, de que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, sino que andamos en sus estatutos, guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, ¿quién busca la santidad? Cuando nos queremos acercar al Padre, cuando queremos guardar sus mandamientos, cuando queremos estar con Él, cuando queremos ser uno con Él, ¿quién está buscando la santidad? ¿Nosotros? No, es Yeshua en nosotros. Si hay un destello de algo bueno en nosotros, es el Mesías. Fue el Espíritu de Yeshua quien lo hizo, no nosotros. Nosotros somos un bulto de carne, algunos con más carne que otros, pero un bulto de carne con huesos y ya. Pero las cosas buenas que nos nazcan del corazón hacer es Yeshua. Por eso es que al final solo Él se llevará los aplausos, pues obviamente, porque todas las acciones buenas de los que en algún momento hemos hecho alguna acción buena, si es que la consideramos buena, fue Él en nosotros, no nosotros ni siquiera, porque nuestra inclinación es al mal, no al bien. Solamente Él es el único que es perfecto, inclinado completa y totalmente 100% al bien. Entonces, si hay algo bueno en nosotros, es Él. Fue Él. Fue Él. Fue su espíritu a través de nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Continúa diciendo entonces, ahora, importante, ahora en Romanos 8:28 va a dar el resumen de Tulip, resumen de, de estos 5 puntos. Vean ustedes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Los cinco verbos gloriosos y en pasado, porque Él lo hizo desde el principio. Él no nos ve, Él no te ve a ti como eres, sino como llegarás a ser. Te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si te dio su salvación, ¿quién podría ahora justificarte? ¿Quién podría ahora juzgarte? Si ya Él te dio su salvación, nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esta frase, por eso dice, como está escrito, esta frase está en el Salmo 44. Esta es la prueba irrefutable de que Pablo entendió que Israel es el pueblo justificado. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Entendió que todo Israel es el pueblo que es justificado. El Salmo 44, si ustedes van y lo leen y les queda de tarea, es la historia del pueblo de Israel. Eso quiere decir que en la mente de Pablo está el Salmo 44, en la mente de Pablo está el pueblo de Israel que se narra ahí su historia cuando él estaba dictándole esto al escritor, cuando él estaba escribiendo, bueno, llamémoslo más bien, como cuando él estaba escribiendo esto. Cuando él estaba escribiendo esto, en su mente tenía ¿a quién? A Israel. Salmo 44, por eso dice como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿podemos cuestionar a Dios por su soberana elección de un remanente de la descendencia de Abraham para salvarles y condenar al resto? O sea, podríamos eh, llegar a levantar o a decir, es que Dios no es justo, ¿cómo va a escoger a unos? O sea, ¿qué hicieron los unos y que no hicieron los otros? ¿Cómo podría alguno levantar juicio conforme a la elección que Dios ya hizo? Vamos a ver. En Romanos capítulo 9 verso 15 al 27 está la respuesta. Pues a Moisés dice, y esto lo leímos al principio, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la respuesta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta es la respuesta a los que preguntan por qué Dios decide salvar a unos y a otros no. ¿Quién es el hombre para altercar con Dios? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Y quiénes son dentro de los gentiles los que van a recibir la salvación? Como también Oseas dice. Entonces, ¿quiénes son dentro de los gentiles los que van a recibir la salvación? Automáticamente cita a Oseas, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Cuando cita a Oseas y cuando cita específicamente al que no era pueblo mío o a la no amada, lo ruamá, está citando y está hablando inequívocamente de las 10 tribus del norte, inequívocamente de las tribus que fueron esparcidas por los asirios en todas las naciones de la tierra y que hoy en día son bendición a todas las naciones de la tierra, que son incontables como las estrellas del cielo y como la arena de mar, porque no se saben hasta dónde han llegado. A esos es precisamente de los que está hablando aquí, a esos gentiles que van a recibir la salvación. Incluso también Isaías clama tocante a Israel, ¿sí ven? También Isaías clama tocante a Israel, a todo Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El capítulo 10 y el capítulo 11 habla acerca del misterio de la redención de Israel y del mundo. Y ahí es donde entra el último punto, que quizá Calvino no tuvo la revelación misma que tuvo Pablo, pero es hacia donde la carta de los romanos, los profetas, los escritos y la ley apunta. Israel will conquer. Israel vencerá. Israel acabará con los gigantes. Israel dice que juzgará a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Los de Génesis capítulo 6. A esos ángeles caídos que se mezclaron entre las mujeres, que se mezclaron con las mujeres. Los ángeles caídos que eran los padres de los gigantes, de todas esas malformaciones genéticas que hubo en Génesis y que el Señor rae la tierra finalmente a partir de Noé. En Génesis capítulo 35, verso del 10 al 11 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. No es solo un país, dice una nación y conjunto de naciones procederán de ti. No es solo un país, no es solo una nación, es un conjunto de naciones, de todos aquellos que quieren ser gobernados por él. Y ahí es donde entramos tú y yo. Isaías capítulo 10 verso del 20 al 22 dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. De hecho, continúa con la idea diciendo en Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando Pablo tiene esta revelación, su oración por sus hermanos, todo el pueblo de Israel, es para salvación. En Romanos capítulo 9, del 1 al 5, atrásito decía, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, anatsema, maldición, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos. Amén. Pablo está expresando de que de Israel como nación no está reconociendo a su Salvador. Él quisiera ser maldito aún para que el pueblo pudiese reconocer al Salvador. De hecho, esto nos lleva de una vez en la memoria, en la mente, a Moisés. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés innumerables veces intercedió por el pueblo cuando el Señor dijo, ¿sabes qué? Los voy a destruir. Ya, voy a destruir al pueblo y voy a crear de ti, Moisés, una nación. Y él dijo, no, 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 Señor, no, 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 ten misericordia. Y ora y se postra a tierra y le ruega al Señor que no, que tenga misericordia. El mismo espíritu de Moisés ahora está reposando sobre Pablo. Moisés intercedió por todo Israel, que lo borrara él del mundo y no el pueblo. Pablo está igual. Y ahora Pablo nos da una lista de las ventajas que tiene Israel. La adopción, porque fueron hechos hijos precisamente de Dios. La gloria que vieron en el Sinaí, cuando el Señor se manifestó. El pacto, dice que era un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La promulgación de la ley, eran los encargados de dar a conocer la ley a todo el mundo. El culto, la manera correcta como se adora a Dios, las promesas, todas las promesas son para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, para Israel. Ahora, si todo esto es para Israel y hoy en día conocemos a la nación de Israel, entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién es la actual Israel? ¿O qué pasa más bien con la actual Israel? Lo dice él más adelante. Romanos capítulo 11 del 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora sí, a este actual Israel, a toda la casa de Judá, ha ocurrido o ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cahala Godín. Ah, Godín, sí. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Parte de Israel está endurecido. Parte, no todos. Parte. Porque muchos judíos ya han creído en este momento y creerán y creyeron en él. O es que Mateo, Marcos, Juan, Pedro, los 12, Pablo, que eran judíos. Vimos en Hechos, 3.000 judíos creyeron en él. Claramente, creyeron en él. Entonces, parte de la nación ha sucedido endurecimiento en parte. Parte de la nación está endurecida. Entonces, cuando las tribus en el exilio regresen al pacto, cuando todas las demás 10 tribus regresen nuevamente al pacto, el endurecimiento acabará. Y dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, perdón, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No podemos, o sea, se tiene que caer entre el mundo cristiano, entre el mundo protestante e incluso entre el mundo católico, la teoría del reemplazo. Hoy en día, muchos de ustedes, y me pasa particularmente a mí, entro a redes sociales y por todo lado hay una cantidad de rocas volando hacia Israel, no solamente de las naciones que lo quieren destruir, sino incluso del mundo cristiano y católico. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede? O sea, ¿en qué momento la nación de Israel, nuestros hermanos de la tribu de Judá, se volvieron los enemigos de nosotros? Si nosotros mismos decimos ser siervos, decimos ser seguidores del judío, de judíos, del judío más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no podemos volver nosotros ni siquiera a multiplicar
o a defender la teoría del reemplazo que es completa y totalmente antisemita y yo diría que diabólica. No, Dios no cambia. Dios nunca ha cambiado su elección. Los, los dones y los llamamientos son irrevocables. Y aquí dice, por causa de los padres, toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene dones y llamamiento de Dios. Punto. Y es irrevocable. O sea, es más, por más que haga Judá, por más que hizo el norte, las tribus del norte, no se les quitó el llamamiento. No perdieron la salvación, porque la salvación no se quita ni se pone como si fuera un saco. Ay, no, es que el Señor lo salva hoy, pero mañana no. No es así. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Y a nosotros nos escogió antes de haber nacido sin ni siquiera cuando ningún pensamiento había cruzado por nuestra mente. Son irrevocables. Continúa diciendo, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Entonces las tribus del norte fueron las que primero cayeron en desobediencia. Automáticamente Jeroboam se los llevó para el norte y una vez, becerro, becerro, adoración, adoración, mes octavo, festividad, listo, nos separamos. Y ahora vamos a adorar en este monte y no en Sión. O sea, eso fue en automático. Las tribus del norte perdidas de una vez. Y luego la del sur. La del sur también cayó en desobediencia. Pero eso tiene un propósito. Todas tenían que ser desobedientes. Con un propósito. Extenderles la misericordia a todos. O si no, si no hubiera habido desobediencia, si no hubiera habido rebeldía, el sacrificio hubiera sido en vano otra vez. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tan, tan. Pare de contar. O entonces, es en este momento cuando los ojos, si en el momento en que describe hechos se le cayeron las escamas, es en este momento donde los ojos le brillan, así como en el emoji de estrellitas en los ojos, le brillan a Pablo. Muestra de eso es esta frase que se lanza. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue con su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Responden esas preguntas. Nadie. ¿A quién se le pudo haber ocurrido semejante historia? Antes de empezar el estudio de hoy, estaba navegando por YouTube y le comentaba yo a mi esposa que es increíble cómo cada vez hay más series bíblicas y series muy bonitas y películas. Y están lanzando que Casa de David, por ahí vi una de Daniel, por ahí vi otra de Salomón, o sea, y con una calidad increíble. Y yo le decía a mi esposa, pues hombre, están entendiendo por fin que el mejor guionista en la historia de la humanidad es el Señor. O sea, que las historias que hay en la Biblia son inacabablemente maravillosas, son riquísimas en contenido. O sea, cualquiera puede hacer millones y millones y millones de temporadas nada más con un solo libro de la escritura. Entonces, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿A quién se le pudo haber ocurrido semejante historia de que iba a exponerlos a todos a desobediencia, a pecado, de que todos se iban a alejar con el único propósito de que la misericordia aplicara para todos? Un bárbaro. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y amén. Y va a terminar. Las cartas de Pablo tienen un patrón. Primero expone la doctrina y luego empieza a dar consejos prácticos de cómo aplicar lo que él explica. Entonces, en el capítulo 12 vamos a ver diferentes dones que se ayudan. Precisamente en el capítulo 13 actitud ante las autoridades en el exilio. Entonces, ¿cómo debe un creyente comportarse en el exilio frente a las autoridades? Dice, sométanse a las autoridades porque si se resisten, pues a Dios es a quien están resistiendo, porque Dios es el que pone las autoridades. En el capítulo 14 habla sobre el amor
y también sobre la unidad entre los débiles y fuertes en la fe y da consejos prácticos en el capítulo 15. eh, Alcanza a los gentiles. En el capítulo 16 un interés por cada gentil. Y es, hombre, las cosas que la palabra de Dios nos enseña ahora de esta carta, un interés por cada una de las personas a las que Pablo alcanzó. Y hace una lista de nombres de todas las personas a las que él ha alcanzado y les ha llevado la salvación eterna. En su corazón, en el corazón de Pablo, estaba cada persona por nombre. Ustedes se imaginan dónde empezáramos nosotros a tener el nombre, por lo menos el nombre, de cada persona a la que algún día pudimos compartirle la salvación. Ahora finaliza Pablo, precisamente en la sección número 4 del capítulo 12 al 16, fruto de la salvación. Finaliza así la carta, dice Romanos capítulo 16, verso 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Textos para la oración del día de hoy, Apocalipsis capítulo 7, verso del 1 al 10, dice así, después de esto, dice Juan, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. La pregunta es, ¿será que solo estos se salvarán? Y la respuesta es no, porque en el verso 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En Apocalipsis, precisamente toda esa multitud, incontable como la arena del mar y las estrellas del cielo, ¿quiénes son? Los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 5 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Espero que hoy hayamos tenido revelación, que nos hayamos alimentado del pan de vida, que estemos saciados, cumplamos el mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 8 verso 10, comerás, te saciarás y bendecirás al Señor por la buena tierra y por el sustento. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, alabado, Señor Rey. Gracias por habernos escogido a nosotros, Señor, desde la creación del mundo, Señor, desde la fundación para tu salvación.
Gracias, Señor, porque nos has librado de las garras de la muerte, Señor. Nos sacaste de esa cinta que nos llevaba a la perdición, al mal, al lago de fuego, Señor. Señor, no sé qué viste en nosotros, pero nunca, Señor, te rindas con nosotros, Señor. Nunca te rindas, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser uno contigo, a regresar a ti, Padre. Ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo sea completamente rodeado y renovado, Señor, por ti, para que sean tus mandamientos, Señor, cada día nuestro pan, para que sea, Señor, tu palabra, nuestro único refugio, Señor. Queremos solamente estar en ti. Queremos única y exclusivamente, Señor, permanecer en ti. El único lugar donde hay salvación, Señor, es a tu lado, Señor, a tus pies. Te pedimos, Señor, que nos des el don del arrepentimiento continuamente, Señor, para que podamos recibir, Señor, tu espíritu y volver a nacer, para que hagas a nuestro cuerpo andar en tus estatutos, Señor, en nuestra mente guardar tus mandamientos, Señor, que nuestros pasos siempre quieran andar y poner por obra todos tus mandamientos, Señor. Sopla sobre estos huesos secos, Señor, danos el don, Señor, de recibirte cada día, cada mañana, cada despertar, Señor. No te olvides, Señor, nunca de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Yeshua, el sacrificio, el Cordero eterno, perfecto, sin mancha, entregado por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, te damos. En su nombre oramos. Amén y amén. Verso a memorizar. Lean ustedes conmigo Romanos capítulo 11 verso del 33 al 36. ¿De qué manera mejor terminar la carta a los romanos y no con esta expresión de sorpresa eterna? O sea, esta expresión que manifiesta que Pablo quedó así como el pato Lucas, ¿no? Que se le abrió la boca hasta el suelo. ¡Pac! Así quedó Pablo y esta fue la única manera que se le ocurrió para expresarlo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lucas capítulo 24 verso 27 dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas, porque escrito está. El camino del Mesías a través de 66 libros. Deseo que Él nos dé el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y que nuestro corazón arda mientras Él nos habla y nos guía en su camino. Nos vemos en la siguiente sesión en la misma hora y por el mismo canal. Si es su voluntad, que el Señor les bendiga y los guarde. Shalom, shalom.